Buenas tardes y bienvenidos a Jurisprudencia Ambiental, donde exploraremos la intersección entre el derecho internacional y la protección del medio ambiente. Hoy estamos presentando Ilia Fabricio Parada Gutiérrez, mis copresentadoras María Fernanda Ávila Forero, Claudia Camila Rivera Trujillo y Nelly Valentina Álvarez Ñuste. Como pequeña introducción, nos sumergiremos en la historia del derecho internacional ambiental, centrándonos en las convenciones y tratados que han moldeado su evolución. Eh, el reconocimiento de la interdependencia entre el ser humano y el medio ambiente se remonta a la antigüedad, pero fue solo hasta el siglo XX cuando estas preocupaciones tomaron una verdadera relevancia a nivel internacional. El desarrollo industrial y sobre todo la revolución industrial exacerbó los problemas ambientales, lo que llevó a la comunidad internacional a buscar soluciones. Pero no fue hasta la Conferencia de Estocolmo de 1972 donde se discutió como el medio ambiente humano fue un punto donde se sentaron las bases para futuros esfuerzos de cooperación internacional en la materia y culminó en la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Asimismo, continuamos con la Convención sobre el Cambio Climático de 1992. La Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es uno de los tratados más importantes en la historia del derecho ambiental, adoptado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro de 1992. Estableció un marco para la cooperación internacional para abordar el cambio climático y sus impactos. Asimismo, el Protocolo de Kioto de 1997, un acuerdo vinculante bajo la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue el primer tratado en establecer objetivos de reducción de emisiones para países industrializados. Continuando en esta lima, continuando con esta conversación, también adoptada durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se reconoce la importancia de conservar la diversidad biológica y promover su uso sostenible. Esto durante la Convención sobre la Diversidad Biológica en 1992. Y asimismo tenemos la Convención de Basilea de 1989 y la Convención de Rotterdam de 1998. Estas convenciones se centran en el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y productos químicos peligrosos respectivamente. Ahora doy paso a mi compañera para que continúe dándonos un poco más de información acerca del tema. Ahora, nos preguntamos por qué empezó a tomar tanta relevancia el cambio climático a nivel mundial. Bueno, la verdad es que en un principio fueron los científicos quienes empezaron a identificar cambios bruscos en la dinámica de la Tierra, como un aumento de la temperatura global nunca vista, inundaciones, sequías, entre otras más. La era de la industrialización y la dependencia del carbón estaba dejando su marca en el mundo. Si bien es cierto, en un principio estas alarmas no fueron atendidas con tanta urgencia. Con el paso del tiempo se empezaron a hacer cada vez más notorios los cambios que traía consigo el cambio climático. A medida que nos adentrábamos en las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, el cambio climático se reveló como un desafío de proporciones inimaginables. Este reconocimiento no solo respondía al interés imperante en preservar la supervivencia de la especie humana, sino que también era innegable que nuestras acciones estaban teniendo efectos devastadores en otras formas de vida en el planeta. Este despertar condujo a un debate mundial sobre las acciones que deben tomarse para proteger no solo a la humanidad, sino a todas las especies que comparten este planeta. No podemos pasar por alto el papel central de las organizaciones internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Estas entidades han venido elevando la conciencia global y proporcionando espacios como la COP para la colaboración internacional. Ahora adentrémonos en los efectos del cambio climático. Comencemos por las causas fundamentales del cambio climático. La ONU destaca que los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas son los principales contribuyentes, representando más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y casi el 90% de las emisiones de dióxido de carbono. Estas emisiones, al atrapar el calor del sol, generan el calentamiento global y desencadenan cambios climáticos significativos.
El aumento de las temperaturas es palpable, con consecuencias que van desde enfermedades relacionadas con el calor hasta la propagación incontrolada de incendios que amenazan hábitats enteros. La desaparición de especies es una realidad alarmante, con alrededor de 1 millón de ellas en riesgo de extinción, afectando tanto a entornos terrestres como oceánicos. Pero no terminamos aquí. El cambio climático se entrelaza con la perpetuación de la pobreza y el desplazamiento, manifestándose a través de eventos climáticos extremos como inundaciones que destruyen hogares y despojan a comunidades enteras de sus cimientos. Para nosotros es de vital importancia mencionar los efectos que ha tenido el cambio climático, especialmente en mujeres y niñas. Por esto queremos resaltar que, según las Naciones Unidas, el cambio climático afecta de manera desproporcionada a esta población, una realidad que se manifiesta en diversas situaciones. Las mujeres constituyen el 80% de las personas desplazadas debido a catástrofes asociadas al cambio climático. Además, aquellas que terminan en campos de refugiados enfrentan un mayor riesgo de sufrir violencias basadas en género. Otro problema alarmante que se agrava es el matrimonio infantil. Las condiciones extremas generadas por los efectos del cambio climático llevan a algunas familias a considerar el matrimonio de sus hijas más jóvenes como una opción. La esperanza de un futuro mejor se mezcla trágicamente con las dificultades impuestas por el cambio climático, llevando a decisiones que afectan directamente el bienestar y los derechos de las niñas. Por otro lado, observamos también las graves afectaciones que repercuten sobre los pueblos indígenas, principalmente debido a la estrecha conexión que tienen con la naturaleza y su forma de relacionarse. Además de esto, las comunidades indígenas son poblaciones que han sido históricamente marginadas y violentadas, por lo cual, con esta situación del cambio climático, se perpetúan distintas formas de violencias social, económica, cultural y política. Bueno, una vez ya sabido la naturaleza del problema que tiene este régimen, podremos pasar a ver cómo está operando en este momento el cambio climático, pero primero debemos acordarnos en qué consiste. Entonces, básicamente, este régimen se refiere a que hay unos cambios a lo largo del tiempo en las temperaturas y los patrones climáticos. Antiguamente, esto se debía a las variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas. Pero desgraciadamente, las actividades humanas ahora son las que están provocando este régimen por el mal uso de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. Ya teniendo en cuenta esto, pasemos a hablar cómo está operando a nivel internacional. Para eso veremos distintas organizaciones de forma resumida. Entonces, empecemos con la ONU. La ONU tiene un convenio específicamente sobre este régimen, en el cual tiene por objeto estabilizar las concentraciones de efecto invernadero en la atmósfera para la lucha contra el cambio climático. Este convenio incorpora la línea muy importante de uno de los tratados multilaterales sobre medio ambiente que más ha tenido éxito en toda la historia, y es el Protocolo de Montreal de 1987, en virtud de la cual los Estados miembros están obligados a actuar en interés de la seguridad humana, incluso a falta de certeza científica. Y estos tratados multilaterales son fuentes de cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudan a los proyectos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en su ejecución. Dicho esto, pasaremos con la COP. Las siglas COP son el acrónimo de Conferencia de las Partes. Se enmarca en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y es un tratado adoptado en 1992 y en vigor desde 1994. Está formado por 197 partes. Las 196 son estados y la Unión Europea, y es una de las 3 convenciones de Río resultantes de la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en la ciudad brasileña. Teniendo esto en cuenta, su función principal es que cada año representantes de las partes de la convención actualizan los compromisos climáticos de cada país y fijan nuevas metas en una serie de negociaciones formales y encuentros informales, ya sean en Bonn o en la sede de la Secretaría del CMNUCC, que sería la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero básicamente ellos operan sobre las resoluciones que sean vinculantes con ellos. Pero una de sus principales tareas es la revisión de los compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero.
Como en conclusión, podemos ver que todas las organizaciones están tratando de cooperar de la mejor manera posible para volver a la temperatura que teníamos años anteriores claramente. Pero hay que recordar también que la creación de todos estos regímenes para el cambio climático y la biodiversidad fueron el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro en 1992, tal el caso de la COP. Sin embargo, es claro que antes de este evento hubo múltiples acciones de diplomática ambiental, activismo, etcétera, que sentaron las bases para que se dieran dichos desarrollos normativos. Claramente esto fue más por personas del pueblo. Por ejemplo, en Europa había una niña que no fue a clase durante varias semanas y meses, incluso porque decía que para qué ir al colegio si en el futuro ya no habrá nada para ella ni para los de futura generación. Y con estos cambios y movimientos que dieron estas personas, que eso pasó en varias partes del mundo, empezaron a darse cuenta de la importancia del cambio climático los gobernadores. Pero claramente que esto fue más a estos siglos, ya que antiguamente no pensaban así antiguamente. Pero más vale tarde que nunca, como dicen por ahí. Muchas gracias. Y ahora me imagino que todo el mundo tendrá la pregunta si ha sido tan efectivo. Bueno, para esto vamos a escuchar a un invitado muy especial que tenemos que ha vivido esto en la vida real. Así que escúchenlo atentamente. Un gran saludo para todos, me presento, soy Ronaldo Bustos, líder juvenil ambiental y orgulloso afrodescendiente de la región orinoquía. Es para mí un placer compartir con ustedes mi experiencia como joven delegado de Colombia en la 28ª Conferencia de las Partes COP28 en Dubái. Bien, primeramente quiero resaltar que evidencié y tuve la oportunidad de tomar parte activa en el rol cada vez más contundente que tenemos las juventudes como una fuerza movilizadora de la acción climática en el mundo, en espacios de alto nivel de toma de decisiones como lo son las conferencias de las partes, en donde cada vez más jóvenes a nivel global nos sumamos e incidimos por el presente y un futuro más justo, equitativo, inclusivo y sostenible para todos, desde la participación efectiva de las juventudes en la toma de decisiones, la educación, la implementación de soluciones innovadoras y disruptivas, así como el desarrollo de habilidades verdes y la consolidación de la paz en el mundo, para lograr un cambio transformador que nos conduzca a una acción climática efectiva y un mejor planeta para todos y las generaciones venideras. No obstante, un dato bastante crítico que pude conocer luego de la presentación del balance mundial de las juventudes en la COP28 es que más del 50% de las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las estrategias y compromisos de acción de los países frente al cambio climático, estas no incluyen a las juventudes en sus textos. Y peor aún, más del 60% omite la equidad de género en sus estrategias climáticas. Algo que también marcó mi experiencia es que este fue un espacio de profundos conocimientos, teniendo la oportunidad de conocer y entender las múltiples perspectivas en torno a temas como los mercados de carbono y el financiamiento climático, entre diversos temas de gran interés que definen nuestro futuro como jóvenes en una década crítica para la acción climática en la que no hay cabida para tomar insuficientes e inefectivas soluciones. Igualmente tuve la oportunidad de participar como joven delegado en el proceso de toma de decisiones desde el multilateralismo, quedando con una perspectiva bastante crítica y desalentadora al saber de primera mano que para la gran mayoría de países considerados desarrollados o del norte global, priman son sus intereses económicos antes que la vida misma en el planeta, utilizando lo que es el apoyo a la acción climática de estos países altamente vulnerables al cambio climático como un arma geopolítica en lugar de contribuir de manera colectiva, ambiciosa y efectiva a una crisis climática que nos afecta a todos y pone en riesgo la vida misma en el planeta.
Por ejemplo, en la COP28 se marcó como un hito el reconocer oficialmente a los combustibles fósiles como causantes del cambio climático, cuando la realidad es que los científicos ya lo habían reconocido hacía décadas y no se había aceptado oficialmente por la prevalencia de los intereses económicos de los países causantes de la crisis climática. Y bien, como tal, esta fue una experiencia bastante enriquecedora. Tuve la oportunidad de compartir y llevar conmigo la voz y perspectiva de las juventudes de Colombia en estos espacios que definen nuestro futuro, pero me llena de optimismo saber que las juventudes estamos demostrando que estamos listos para liderar el camino hacia un mundo mejor para todos. Muchas gracias. Desafíos y avances en la lucha contra el cambio climático. El cambio climático es una amenaza global que requiere una respuesta coordinada a nivel mundial. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP ha sido la plataforma principal para la negociación y adoptación de las medidas destinadas a frenar el calentamiento global. Hasta 2022 se han producido avances significativos, aunque persisten desafíos cruciales. El Acuerdo de París, establecido en 2015, fue un hito clave para la comunidad internacional en el compromiso de limitar el aumento de la temperatura global al menos 2 grados Celsius. Sin embargo, la implementación efectiva de estos compromisos nacionales ha sido desigual. Algunos países han avanzado hacia la descarbonización de sus economías, invirtiendo en energías renovables y adoptando políticas más sostenibles. No obstante, otros han enfrentado obstáculos económicos y políticos para implementar cambios significativos. Uno de los principales desafíos que podemos rescatar es la falta de ambición en los compromisos nacionales. Algunos críticos argumentan que las metas establecidas no son lo suficientemente audaces para abordar la magnitud del problema. La resistencia a alejarse a las fuentes tradicionales de energía como lo son los combustibles fósiles, la falta de fondos adecuados para la transición hacia una economía baja en carbono son barreras bastante significativas actualmente en el país en que nos encontramos y a nivel mundial también. Además, el cambio climático no respeta fronteras nacionales y la cooperación global es esencial. Sin embargo, la falta de consenso y la reticencia de algunos países a comprometerse plenamente han obstaculizado los esfuerzos colectivos alcanzados. La financiación adecuada para los países en desarrollo, que a menudo son los más afectados por el impacto del cambio climático, también es un aspecto crítico que requiere de muchísima atención. Pero no todo es malo. A pesar de los desafíos, existe esperanza y avances notables. La conciencia pública a nivel mundial sobre la urgencia climática ha aumentado en un 100%, impulsando así movimientos activistas y presiones para que los gobiernos actúen. Tecnologías innovadoras y soluciones sostenibles están emergiendo, ofreciendo nuevas oportunidades para acelerar la transición hacia la economía más baja en carbono. En conclusión, la lucha contra el cambio climático es un proceso dinámico que implica desafíos complejos. Si bien se han logrado avances notables, es necesario intensificar los esfuerzos y abordar los obstáculos persistentes para lograr el cambio que tanto deseamos. La colaboración internacional, la ambición en los compromisos nacionales y la movilización de recursos son esenciales para enfrentar la crisis climática con la seriedad y urgencia que requiere nuestro planeta. Finalmente, aunque se han implementado diversas políticas para abordar el cambio climático, como mencionamos anteriormente, consideramos que, dada la gravedad del problema y su estado avanzado, es imperativo fortalecer y crear más iniciativas a niveles tanto individuales como globales. A pesar de los avances, reconocemos la validez de la observación de nuestro invitado acerca de los diversos intereses económicos que han obstaculizado en gran medida una respuesta efectiva a esta problemática. Sin embargo, mantenemos la esperanza de que en algún momento se genere una conciencia general sobre la necesidad e importancia de tomar medidas. Esto implica no solo considerar el bienestar de los seres humanos
quienes, como principales actores en la degradación del planeta, tienen una responsabilidad crucial, sino también a jugar por el bienestar de todas las formas de vida que comparten este espacio. Buscamos una acción climática global que abarque cada especie, permitiendo así que todas podamos seguir existiendo en ese planeta que compartimos. Muchas gracias.